nuevamente lo que pasó hace 2 años. Hace 2 años tuvimos un escenario donde el control de precios empieza a darle vida a los bachaqueros. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a guardar sus productos, a quitar los productos de los anaqueles y empiezan a guardarlos y a venderlos de forma ilegal, por fuera de los negocios. O sea que esto podría generar desabastecimiento. Desabastecimiento, sí. Sí, de hecho, por supuesto es arbitraria porque cuando no hay producción nacional y no hay competitividad de mercado, ¿con quién vas a negociar? ¿Con quién te puedes sentar tú de empresarios, comerciantes, industriales, si los que hay están golpeados porque no hay gasolina, lo que te acabo de decir, no hay cómo transportar los alimentos, te encarece el alimento traerlo del interior a Caracas, pero aparte de eso, te consigues las alcabalas y el matraqueo en toda la autopista hasta llegar al lugar donde tú vas a traer tus verduras, tus legumbres, tu carne, tu queso, tus huevos. Lo que quiere decir que tenemos un matraqueo constante. El país, se ha convertido en un país de malandros. Esto ha sido un país donde nosotros tenemos todos los días que rezarle a Dios para que no te agarren preso, para que no te siembren, para que no te abusen. Es un país donde la gente lamentablemente no conoce sus leyes y no las aplica. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Que nos comimos el cuento de que somos pueblo y nos cuesta formarnos. Nuestra Constitución nos establece como ciudadanos, no nos reconoce como pueblo, y es una de las luchas que venimos haciendo desde Acción Ciudadana en Positivo, decirle a la gente cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, cómo te puedes defender, pero cómo tú también debes aportarle al país. Entonces, este control de precios lo que va a traer es desabastecimiento, lo que va a traer es bachaqueo, lo que va a traer es abusos de poder y retrocedemos nuevamente a lo que vivimos hace 2 años, una medida muy mal adoptada, y seguimos viendo cómo hay acusaciones en contra del sector contrario en beneficio de que yo soy el bueno y ustedes son los malos, pero en definitiva eso va en contra de su mismo pueblo, como ellos lo llaman. O sea que si yo te dijera que enumeres al menos 3 medidas que realmente fueran a favor de los ciudadanos de este gobierno, ¿podés nombrarme 3 medidas que fueran a favor de los ciudadanos venezolanos y no en contra? Bueno, fíjate, en principio para que nosotros pudiéramos salir del grave problema económico es que exista producción nacional. Hemos incitado millones de veces a quienes nos gobiernan que deben asumir el rol de poder suministrarle a los agropecuarios, a los industriales, a la gente semillas, por supuesto los venenos, los insecticidas, todo lo que se requiere para que el señor pueda sembrar, pueda producir sus sistemas de riego, su agua. O sea, si esta gente no se dedica de verdad a darle los insumos necesarios para que los venezolanos puedan empezar a poner productivas sus tierras, sus potreros, sus siembras, sus fincas, no vamos a tener comida. Si no tenemos comida y no tenemos producción, necesitamos traerlo de afuera, y sabemos que no hay dinero porque no hay venta de petróleo, porque hay pandemia, porque todas las economías mundiales cambiaron. Entonces necesitamos que tomen conciencia y empiecen a darle la mano, pero como debe ser, justa y equitativa, para que pueda empezar a producirse la comida que necesitamos en el país. Eso bajaría un poco los niveles en todos los aspectos. Y la otra medida necesaria es el control de la gasolina. Le entregaron el poder del manejo de las bombas de gasolina a las guardias nacionales, en algunos casos militares, y nos encontramos con el atropello a los ciudadanos, nos encontramos con que las personas que realmente requieren poner gasolina hoy, que son los médicos, que es todo el personal del sector salud, que es todo el personal de alimentación, que es todo el personal de las empresas que están destacadas para que puedan subsistir los servicios básicos del país. Entonces resulta que estos son los que menos pueden poner gasolina, sino que la gasolina hoy la están vendiendo en dólares en algunas bombas, y lo que vemos es el bachaqueo de la gasolina ahora aquí en la ciudad, que lo veíamos en el interior del país. Como sabes, pues yo tengo años recorriendo el país,
voy al interior y entonces lo palpamos, no es que lo estamos inventando, lo podemos demostrar. Entonces, una de las cosas difíciles que se ha hecho y que nos ha golpeado fuertemente es este control excesivo con la gasolina y la represión que hay con el tema de la gasolina. Y otro de los problemas graves que tiene el país es el sector salud. Si estos señores que administran el país no entienden que deben mejorar el sistema de hospitales y que nosotros necesitamos que nuestra mano calificada que se ha producido, que ha nacido en este país, tomen las riendas del sector salud y que realmente se plantee un proyecto que vaya en beneficio del bienestar y del desarrollo, no. Estamos muy mal. El gran porcentaje de venezolanos no tiene pólizas de seguro, no cuenta con un seguro privado para poder ir a instituciones privadas y sobre todo porque el mismo tema de la hiperinflación ha hecho inaccesible que una persona pueda ir a un centro de salud privado. Entonces son tres cosas elementales: producción nacional, pues alimentación y gasolina y salud, que son vitales para que puede una persona subsistir medianamente dentro de este caos social que vive Venezuela. Hoy leía, y si no estoy desactualizado con los datos, que el PBI per cápita de Venezuela es de un poquito más de $2.500, eso serían como $200 al mes. Yo no veo posibilidad de que una persona pueda vivir con eso por mes. Acá en Argentina no se podría, por ejemplo, $200 son 3.000 pesos, 13.000 pesos argentinos, que una familia con eso no vive ni por casualidad, ni siquiera una persona sola, ni menos se tiene que alquilar un departamento o una casa. O sea, es imposible, por eso no logro comprender cómo hace la gente de Venezuela para cubrir sus necesidades básicas con lo poco que se gana y con un 45% de desempleo. Bueno, fíjate, Pablo, lo que pasa es que entre Venezuela y los otros países de Latinoamérica existen diferencias muy grandes. Una de ellas es que nosotros tenemos el costo de la gasolina es írrito. Aquí el costo de la luz es írrito. El costo del agua es írrito. Cuando tú vas a otro país, ya incluso aquí mismo en Panamá, en Colombia, los servicios básicos son costosísimos, que es lo mismo que pasa en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, que una persona que en un país normal gana $400, $500, se le va a $300 en servicios básicos. Aquí no, aquí se te va muy poco en servicios básicos. Entonces, realmente esa es la diferencia entre lo que puede vivir una persona en el extranjero y una persona que vive en Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Que nosotros necesitamos, no que nos regalen los servicios básicos, cóbrame lo que cuesta la gasolina, cóbrame lo que cuesta la luz, cóbrame lo que cuesta el agua, pero déjame producir, dame herramientas para poder avanzar, pon ya el aparato productivo a eso, a producir, genérame fuentes de empleo, permíteme tener fuentes de ingreso, permíteme que podamos graduarnos en la universidad y los jóvenes puedan montar sus oficinas, puedan montar su consultorio, puedan montar su escuela de danza, pero permite que haya una generación de relevo que pueda tener un país de progreso. Si no tenemos un país de progreso y no tenemos un país con bases sólidas que permita al venezolano agarrarse para salir adelante, no puedes pretender que el venezolano viva del aire. Y el problema es no cuánto ganamos, cuánto necesitamos para vivir. Esa sería mi pregunta. ¿Cuánto necesita el venezolano para vivir? Si día a día te levantas con una locura de $1 a 100 bolívares, al día siguiente está en 200. Entonces es imposible con el sueldo que puedas tener combatir la inflación. Es un problema de nación, es un problema de país, no es un problema individual. Cuando resolvamos el problema de país, se pueden resolver los problemas individuales del venezolano. Pero primero hay que empezar por la administración del país. Claro, está bien. Ahora, quería preguntar acerca de algunas fotos y videos que llegaron hace unas semanas de buques americanos, de buques de Estados Unidos en el Mar Caribe. Esos buques, quiero saber si es verdad que están ahí. Seguro si están en aguas venezolanas o en aguas internacionales. Fíjate, Pablo, cuando esos buques llegaron, hubo muchas expectativas en los ciudadanos porque se pensaban tantas cosas y habían tantas noticias internacionales como nacionales que terminamos en un resumen que yo siempre digo, hay que ver para creer. Entonces, en definitiva, se le crea mucha expectativa al venezolano de que los buques están para hacer un bloqueo o que si entraron porque van a intervenir en Venezuela.
Y siguen pasando los días y te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Lo que se crea es una desesperanza adquirida en el ciudadano venezolano. Y ahí me parece una falta de respeto de autoridades internacionales y también nacionales que se prestan para esta sinvergüenzura. La realidad es que el venezolano está muy golpeado y que el venezolano está en una situación crítica, porque estamos hablando de que el gran porcentaje acá es de mamás solteras. Pablo, ¿cómo tú le dices a una mamá que tiene 4 niños en su casa, que necesita llevar la comida para darle a 4 muchachitos y que no tiene para darle zapatos y que si va al colegio no tiene para los libros y que si llega al colegio no hay transporte? O sea, desde que te levantas, y perdóname que sea tan detallista, pero la gente no entiende lo que realmente padece una mamá en Venezuela. Yo, por ejemplo, que soy promotora del liderazgo femenino, o sea, a mí me parte el alma tener que ir a una comunidad rural cuando veo a los niños caminando 2 y 3 horas para poder ir a un colegio. Y a un colegio que van con un cuaderno, con una hoja, con la puntica de un lápiz. Es muy fácil decir, es que viene el bloqueo, o es que Maduro se va mañana. Eso es muy fácil. Difícil es llegar a esos hogares venezolanos y ver que la gente necesita una respuesta. Y la respuesta no es cuando se va Maduro, ni cuando nos bloquean o cuando no nos bloquean. La respuesta es que necesitamos un gobierno que se ponga los zapatos y que administre el país para los venezolanos. Necesitamos gente que realmente salga a dar noticias que vayan en beneficio de la población y no en detrimento. Necesitamos que los venezolanos que ocupan cargos los ocupen correctamente y que empiecen por recuperar la ética, la moral, los principios como base fundamental de la sociedad y que no nos prestemos para sinvergüenzuras de estar creando falsas noticias y desesperanza que ya la gente está cansada. Entonces, en realidad, las noticias son muchísimas. ¿Cuáles son reales y cuáles son falsas? Ahí está el problema.